Acababa de vender mi empresa de biotecnología, Apex Biovida, por $60 millones. Para celebrarlo invité a mi única hija, Lucía, y a su marido, Diego Fuentes, a la Laurangería, el restaurante más caro de la ciudad. Me levanté de la mesa para atender una llamada del banco suizo que confirmaba la transferencia. Cuando me giré para volver al salón, un camarero joven me cerró el paso. Estaba pálido, temblando. «Señor Salas», susurró. Vi a su hija. Cuando su yerno lo distrajo, ella sacó un frasquito del bolso y echó un polvo blanco en su copa de vino. Sentí cómo se me congelaba la sangre, pero mantuve la calma. Volví a la mesa, aparenté torpeza, derribé a propósito un vaso de agua y, en la confusión, cambié mi copa por la de Lucía. 15 minutos después, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Antes de contar exactamente lo que ocurrió en ese restaurante, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y dale like y suscríbete si crees que, a veces, las personas más cercanas son las que menos conoces. Me llamo Pedro Salas. Tengo 68 años y llevo 3 años viudo. Esos 60 millones no eran solo una cifra. Eran el resultado de 40 años de mi vida, empezando en un garaje alquilado en Guadalajara con 2 empleados y un sueño. A pesar del éxito, nunca cambié demasiado. Sigo viviendo en la misma casa de una planta con 3 habitaciones que compré con mi esposa, Laura, y sigo conduciendo un sedán de hace 7 años. Laura era la inteligente, la que veía el mundo con una claridad que a mí a menudo me faltaba, y jamás, ni una sola vez, confió en Diego. Él solo mira tu chequera, Pedro, me advertía con su voz suave pero firme. No ve a Lucía, ve una red de seguridad. Yo siempre me reía. La quiere, Laura, solo es ambicioso. Qué equivocado estaba. Laura lleva 3 años muerta y sus palabras resuenan en mi cabeza cada vez que veo a Diego. Lucía y él llevan una vida que yo simplemente no entiendo. Conducen coches de lujo cuyo pago mensual es más alto que cualquier hipoteca que yo haya tenido. Hablan de clubes de los que nunca he oído hablar y de vacaciones en lugares que solo he visto en revistas. Diego tiene un negocio vago de importar y exportar, pero yo soy hombre de números. Sé que se está ahogando en deudas. He visto las cartas que llegan por error a mi casa. Mi hija, mi Lucía, cambió después de que Laura muriera. Se volvió distante, a la defensiva, como si tuviera que protegerlo de mí. Pero hace 6 meses, cuando empezaron a filtrarse en la prensa económica las noticias sobre la posible adquisición de Apex Biovida, de repente reaparecieron. «Papá, déjanos ayudarte con los archivos. No deberías manejar todo ese papeleo solo». «Papá, ¿estás seguro de que tus inversiones están bien estructuradas para la transición?» Diego sabe mucho de eso. Yo estaba tan solo, tan desesperado por recuperar la conexión que había perdido con la muerte de Laura, que recibí su repentino interés como cariño. Confundí su codicia con afecto. Aquella noche en la Laurangería, ese afecto era asfixiante. El restaurante era un palacio de cristal y manteles blancos. Teníamos la mejor mesa, con vistas a las luces de la ciudad. «Papá, eres una leyenda», dijo Diego alzando su copa de agua de $20. «Por ti, el hombre que lo construyó todo desde la nada». Lucía se sumó con una sonrisa deslumbrante. «Estamos tan orgullosos de ti, papá», pero sus ojos no estaban orgullosos. Estaban hambrientos. Me miraban como si yo fuera un billete de lotería premiado, listos por fin para cobrarlo. «Entonces, papá», dijo Diego inclinándose con ese encanto aceitoso tan familiar, «ahora que la empresa está oficialmente vendida, ¿qué pasa con toda esa infraestructura, las rutas de envío, esos contenedores refrigerados?» Era una pregunta extraña. Yo me dedicaba a la biotecnología. Enviábamos compuestos médicos delicados y muy regulados. No era como mandar zapatillas. «Todo entra en el paquete de la venta», respondí despacio. «La nueva corporación se queda con todos los activos. ¿Por qué lo preguntas?» Él se encogió de hombros y bebió un sorbo de vino.
Solo curiosidad. Sería una pena desperdiciar una logística así. En ese momento vibró mi teléfono. En la pantalla apareció Banco Helvético, la confirmación final. Disculpen, tengo que contestar. Mientras me alejaba vi cómo Diego y Lucía se cruzaban una mirada que no supe descifrar, una mezcla de nervios y anticipación. Crucé el vestíbulo de mármol. La llamada fue breve, profesional y definitiva. Señor Salas, confirmamos que los 60 millones de dólares han llegado a su cuenta. Enhorabuena. Colgué. Sentí como el peso de 40 años se levantaba de mis hombros. Estaba libre, podía jubilarme, viajar, por fin vivir. Me giré, y fue entonces cuando vi al camarero joven. Tendría unos 24 años. El uniforme impecable, pero las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener la bandeja vacía. Señor Salas, repitió, apenas en un hilo de voz. Me llamo Iván. Lo siento, sé que no debería molestarle, soy nuevo aquí, pero tengo que decirle algo. He dirigido una empresa de millones. Me he enfrentado a adquisiciones hostiles, espionaje corporativo y revueltas de accionistas. Sé leer a la gente. Aquel chico no estaba mintiendo, estaba aterrado. Dime, Iván, pregunté en voz baja. Señor, estaba rellenando jarras de agua en la estación de servicio, justo detrás de su mesa. Su yerno, él, señaló un cuadro enorme al fondo. Le hizo a su hija una pregunta muy alta sobre el cuadro, sobre el artista. Fue raro, sonó ensayado, como si quisiera asegurarse de que usted mirara hacia allí. Noté como el aire se me helaba en los pulmones. Sigue, murmuré. En cuanto los dos giraron la cabeza, su hija... Es muy rápida, señor, rapidísima. Sacó un frasquito de vidrio marrón de su bolso, desenroscó el tapón y volcó un polvo blanco muy fino en su copa de vino. Luego movió la copa una sola vez, la dejó en su sitio y guardó el frasco otra vez en el bolso. Fueron 2, quizá 3 segundos. Un polvo blanco, no un líquido, algo pensado para disolverse y desaparecer. Mi mente empezó a correr. Veneno para matarme allí mismo, en un restaurante lleno, delante de testigos. Demasiado sucio, demasiado rastreable. No, aquello sonaba clínico, diseñado. Miré a Iván directamente a los ojos. Los tenía muy abiertos, llenos de miedo. ¿Estás absolutamente seguro de lo que viste? Tragó saliva y asintió con fuerza. Sí, señor, 100%. Vi el frasco. Lo escondió en la servilleta después, pero la vi guardarlo en el bolso cuando usted se levantó para coger la llamada. Por eso he tenido que pararle. Aquel chico acababa de poner mi vida en mis manos. Metí la mano en la cartera y saqué un fajo de billetes, $500. Iván, dije, dejando el dinero en su mano. Se le agrandaron los ojos. Tú no has visto nada. Terminarás tu turno, volverás a casa y no hablarás de esto con nadie. Pero me acabas de salvar la vida. Si algún día tienes problemas o necesitas trabajo, llama a este número. Le di mi tarjeta personal, la que no decía director general por ninguna parte. Señor, yo... Vete, dije con voz firme, y gracias. Desapareció casi corriendo. Me quedé solo en el vestíbulo durante 10 segundos. La rabia era algo físico, un hierro candente en el estómago. Mi propia hija, mi Lucía, mi niña, pero la rabia no mandaba. El que mandaba era el director general. Alisé mi chaqueta, compuse en mi rostro una expresión de ligera distracción. Respiré hondo y regresé a la mesa. Me senté. El olor a trufa, a vieiras selladas y carne carísima me revolvió el estómago. ¿Todo bien, papá?, preguntó Lucía sonriendo con una luz casi cruel. Era la sonrisa de un depredador que cree haber tendido la trampa perfecta. Cosas de trabajo, dije con un gesto ambiguo. Los abogados ya están buscando cabos sueltos en la venta. Cogí mi copa de vino, la suya, ahora, aunque ella no lo sabía. La levanté y la volví a dejar en la mesa. No todavía. Tenía que estar seguro. Recordé de golpe un comentario suyo de la semana anterior.
Papá, últimamente estás muy olvidadizo. Te perdiste nuestra reserva de cena del martes. No me la había perdido. Ellos la cancelaron y luego me dijeron que me había confundido de día. Recordé otra frase de Diego, solo 2 días antes. Pedro, te noto confundido. ¿Estás seguro de que puedes manejar todo ese dinero tú solo? Todo encajó. No era veneno, era incapacitación. Aquel polvo no pretendía matarme sino imitar un ictus, provocar una confusión súbita y espantosa, hacerme parecer un anciano que se rompía justo después de asegurar 60 millones. Querían que me declararan incompetente. Necesitaba hacer el cambio. Diego estaba contando una historia interminable sobre una operación de importación de textiles desde Turquía. Lucía lo miraba embobada, como una esposa devota de anuncio. Estaban tan ocupados actuando para mí que en realidad no me miraban. Esperé mi momento. Un camarero, no Iván, otro, se acercó a rellenar nuestras copas de agua. Esa era mi oportunidad. Cuando alargó la mano hacia la copa de Diego, moví el brazo sin querer y le di un codazo a su vaso lleno de agua. ¡Ay, Dios mío!, exclamé. «Pedro, por favor», soltó Diego, saltando hacia atrás mientras el agua helada inundaba el mantel blanco y caía sobre sus pantalones de $1000. Durante 5 segundos hubo caos. Lucía dio un gritito. «¡Papá!». Diego masculló una maldición intentando secarse con la servilleta. El camarero apareció con más servilletas, disculpándose una y otra vez. En esos 5 segundos mis manos se movieron. Fue un gesto simple y fluido, que ya había ensayado mentalmente una docena de veces de camino desde el vestíbulo. Con la derecha aparté mi copa contaminada, con la izquierda, la de Lucía, limpia. Las moví para alejarlas del agua derramada. Cuando las volví a dejar, estaban cambiadas. «Lo siento mucho, Diego», dije, secando el mantel con mi propia servilleta. Supongo que un poco cansado. La edad me está alcanzando». «No pasa nada, papá», dijo él, recuperando la compostura. Cruzó con Lucía una mirada de triunfo. Creían que mi torpeza era el primer síntoma. Pensaban que su plan estaba funcionando. No tenían ni idea. El camarero terminó de limpiar el desastre y se fue. La tensión se difuminó, sustituida por su complaciente anticipación depredadora. Levanté mi copa, la que había sido de Lucía, ahora limpia. «Bueno», dije alzándola, «a pesar de mi torpeza, quiero hacer un brindis». Ellos levantaron las suyas. Lucía sujetaba mi copa original, la que contenía el polvo que debía destruir mi mente. «Por la familia», dije, mirándola directamente a los ojos, «y porque cada uno reciba exactamente lo que se merece». «¿Por la familia?», repitió, con esa sonrisa brillante y falsa. Bebió un trago largo y seguro. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Jugueteé con el filete. Escuché a Diego fanfarronear sobre una expansión europea que, supuse, pensaba financiar con mi dinero, y observé a Lucía. Todo comenzó de repente. Parpadeó varias veces como si quisiera despejar una niebla. «Diego», murmuró, interrumpiéndolo a media frase. «Cariño, las luces están muy brillantes». Diego se rió, molesto por la interrupción. «Estás en la laurangería, amor. Aquí todo brilla. Como decía el mercado de Berlín». «No», dijo ella con una voz más gruesa. Se llevó la mano a la sien. Las palabras empezaron a arrastrarse. Me mareo, Diego. No me encuentro bien». La sonrisa de él se borró. Me miró, luego la miró a ella. «Lucía, deja de hacer el teatro. Solo has tomado una copa de vino». «No estoy fingiendo», intentó gritar ella, pero apenas salió un murmullo. Se levantó, empujando la silla, tambaleándose. «La habitación da vueltas. Yo...». Los ojos se le pusieron en blanco y se dejó caer de lado en el sillón de terciopelo. Los brazos empezaron a sacudirse con una pequeña convulsión. Diego se quedó congelado en un pánico puro.
Dejé caer la servilleta y me levanté de golpe, con la cara convertida en un gesto de terror paternal perfecto. Dios mío, Lucía, que alguien llame al 911. El silencio cayó como una losa. El restaurante, acostumbrado a murmullos elegantes y al tintineo de copas de cristal, se quedó mudo. Todos miraban nuestra mesa. Diego seguía sin reaccionar hacia ella, sin llorar, sin tocarla. Estaba paralizado no por miedo por su esposa, sino por el derrumbe de su plan. Esa era mi señal. Arrastré la silla con estrépito. ¡Mi Dios, Lucía!, grité, arrodillándome a su lado y cogiéndole la mano fría y flácida. «Ayuda, por favor, que alguien llame a una ambulancia. Mi hija no respira bien». Agarré a Diego por el hombro y lo zarandeé. Seguía mirando sin ver. «Diego, haz algo», bramé, interpretando al padre confundido. «Llama a una ambulancia, no te quedes ahí parado». Eso lo sacó de su trance, pero no como a un marido angustiado. No corrió hacia Lucía, no le tomó el pulso. Instintivamente intentó controlar el relato. «No», dijo con voz áspera y baja. Sacó el móvil, pero no marcó. «No llamen al 911. Está bien, solo ha bebido demasiado». Lo miré con una incredulidad fingida que escondía una indignación muy real. «Borracha, Diego. Está convulsionando. Mírala, está temblando». «Le pasa a veces, Pedro», improvisó, su mirada recorriendo la sala construyendo una coartada. «Mezcla su medicación para la ansiedad con el vino. Siempre es igual. Es vergonzoso». Se inclinó para levantarla del sillón. «Solo tenemos que llevarla a casa. Lo siento, señores. Quería sacarla de allí, lejos de los sanitarios, de pruebas neutrales, de un hospital donde hicieran toxicología. Necesitaba llevársela con su médico, el corrupto doctor Ríos, para reconducir el plan». Vi a Iván al fondo, observando la escena con el rostro blanco. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Diego se volvió hacia el encargado, la voz empapada de falsa vergüenza. «Lo siento muchísimo. Nos la llevamos ya mismo. Solo denos un minuto para llevarla al coche». Estaba desesperado por evitar que el mundo externo interviniera. Insistía en su mentira, intentando salvar el plan. «Está en shock», grité hacia el encargado señalando a Diego. «No sabe lo que dice. Ella no está borracha. Casi no ha probado el vino. Necesita un médico». Justo cuando Diego estaba a punto de alzar el cuerpo inerte de Lucía, Iván dio un paso al frente con el teléfono pegado a la oreja. «Ya es tarde, señor», dijo, mirando al encargado, con voz clara y firme que resonó en toda la sala silenciosa. «Ya llamé al 911. Dijeron que no debemos moverla bajo ninguna circunstancia». La cabeza de Diego se giró bruscamente hacia él. En sus ojos ya no había pánico, sino un odio asesino. «¿Qué has hecho?», escupió. «Maldito crío. Te dije que estaba bien. Estás despedido. No tienes idea de lo que acabas de hacer». El encargado, un hombre alto con gesto de «no me pagan lo suficiente para esto», se interpuso. «Señor Fuentes, el camarero ha hecho lo correcto. Es obligación legal del restaurante pedir asistencia médica si un cliente se desploma. Por favor, retroceda». La máscara de yerno encantador se le cayó a Diego. Tenía la mirada de un animal acorralado. Se quedó mirándome con el pecho agitado y vi cómo, por fin, su mente encajaba las piezas. El agua derramada, las copas cambiadas, mi torpeza repentina. Lo supo. No sabía cómo, pero supo que yo había dado la vuelta a su plan. El sonido de las sirenas cortó la noche, cada vez más cerca. Para mí fue una sinfonía terrible y hermosa. El sonido de mi plan funcionando, el sonido de la justicia. Los paramédicos entraron a toda prisa empujando una camilla. Trabajaban rápido, eficaces, ignorando los intentos de Diego por interponerse. «Señor, tiene que apartarse». «Señora, ¿puede oírme?». «¿Qué ha tomado?», preguntó uno, alumbrándole los ojos. «No lo sé», gritó Diego, intentando recuperar el control. Es su medicación, la mezcla.
Es para la ansiedad. ¿Qué medicación, señor? Necesitamos un nombre. Se quedó congelado. Por supuesto que no podía decirlo sin incriminarse. No recuerdo el nombre. Es para la ansiedad. La lleva en el bolso. Subieron a Lucía a la camilla. Estaba inconsciente, con el rostro lívido. Por un segundo sentí una punzada de piedad. Seguía siendo mi hija, pero había tomado su decisión en el momento en que desenroscó aquel frasco. El restaurante entero miraba. Seguí la camilla hasta la ambulancia, encorvado, interpretando al padre destrozado y confundido. «Mi niña, Dios mío, ¿va a ponerse bien?», sollozaba. En la acera, bajo las luces rojas y azules, Diego me agarró del brazo. Su mano era un torniquete de acero. Me arrastró a un lado, fuera del oído de los paramédicos, tapándonos con su cuerpo. Su voz ya no tenía ni rastro de pánico. Era un susurro venenoso, la voz del hombre del que Laura me había advertido durante años. «¿Qué hiciste?», me escupió con la cara a centímetros de la mía, oliendo a vino caro y rabia. Dejé que los ojos se me llenaran de lágrimas, que el cuerpo me temblara. Lo miré como un anciano roto. «¿Yo?», susurré. «Hijo, ¿qué bebió ella?». El servicio de urgencias del Hospital San Judas era un universo de caos controlado. Luces demasiado brillantes, olor a desinfectante y café quemado. Era el olor de la rutina y el pánico mezclados. Las enfermeras se movían como sombras eficaces, con voces cortas y calmadas. A Lucía la metieron en el box 3 y Diego casi se tropieza con sus propios zapatos por seguirles el paso, chillando. «Es alérgica al marisco. Seguro que fueron las vieiras. Ha debido de comer marisco en mal estado». Ya estaba sembrando su mentira. Yo me mantuve atrás, interpretando al padre mayor, desorientado, con las manos entrelazadas. Un médico joven, quizá de unos 30, entró abriéndose paso entre las cortinas. Tenía las ojeras de un residente de urgencias, pero la mirada clara y despierta. Ese no era el doctor Ríos. Era una complicación. «Señor Fuentes, soy el doctor Cárdenas. Necesito saber exactamente qué ha tomado su esposa». Diego se aferró a su guión. «Una alergia, marisco. Es terriblemente alérgica. Póngale una inyección de adrenalina y estará bien». El doctor lo ignoró. Le alumbró los ojos a Lucía, levantó un brazo y lo dejó caer. Nada. Pellizcó la piel de la mano. Ninguna reacción. «Esta no es una anafilaxia», dijo con voz plana. «Las vías respiratorias están libres. No hay inflamación ni sarpullido. Las pupilas están en punta de alfiler. Esto es una sobredosis grave. Necesita un toxicológico completo». El pánico de Diego dejó de ser actuación. Se plantó delante del médico. «No, soy su marido. Me opongo a esas pruebas. Es una alergia. Está perdiendo el tiempo». La voz se le volvió histérica. Una enfermera levantó la vista, alerta. Estaba actuando como lo que era, un hombre culpable tratando de evitar que nombraran el veneno que él mismo había puesto en juego. «Señor», dijo el doctor sin alzar el tono, «su esposa presenta síntomas neurológicos graves, convulsiones y depresión respiratoria. Si sigue impidiendo que la diagnostique, haré que seguridad lo saque de este box». Me he explicado. Diego se puso morado. Parecía a punto de golpear al médico. Buscó ayuda con la mirada y la clavó en mí. «Papá, dile algo. Dile que está bien, que solo es una alergia». Era mi momento. Me acerqué con la voz temblorosa que había ensayado en la ambulancia. «Doctor», susurré, agarrándole el brazo. «Por favor, solo sálvela. Mi yerno está en shock. No sabe lo que dice. Haga lo que tenga que hacer. Por favor, salve a mi niña». El doctor me miró con un destello de compasión. Asintió, descartando a Diego como si no existiera. «Gracias, señor Salas. Lo haremos». Se volvió a la enfermera. «Analítica completa, toxicológico, TAC de cabeza, inaloxona por si acaso, suero salino ya». Diego se derrumbó en el pasillo. Lo llevaron a una sala de espera gris de sillas de plástico.
Yo me senté a su lado con un café imbebible entre las manos. Él caminaba de un lado a otro, susurrando por el teléfono, repitiendo una y otra vez el nombre Ríos. Intentaba que su verdadero médico llegara, interceptar los resultados, controlar el relato. Pero ya era tarde. La máquina estaba en marcha. Yo, por fin, pude pensar. Laura tenía razón. Solo mira tu chequera, Pedro. No construye nada. Solo toma lo de los demás. Lo vi claro. Pensé en Lucía, en mi niña lista y luminosa. ¿Cómo había permitido que él la corrompiera hasta convertirla en alguien capaz de verter un fármaco en la copa de su propio padre? La respuesta era sencilla. Dinero. Los 60 millones. Pero el plan era demasiado específico. El fármaco, los síntomas, todo señalaba a algo pensado para simular una demencia súbita. Recordé unos correos de la semana anterior. En el portátil de Lucía había visto un asunto que me llamó la atención. El Plan Salas. Lo tomé por una sorpresa para mi jubilación, sonreí y cerré la ventana. Plan, contingencia, qué ingenuo. Una hora después, el doctor Cárdenas volvió. Tenía el gesto serio. No miró a Diego, sino a mí. Señor Salas, me temo que las noticias no son buenas. El toxicológico ha dado una dosis casi letal de olanzapina. Diego, que hablaba por teléfono con alguien que sonaba a abogado, se quedó de piedra. ¿Qué? Nunca he oído eso. Olanzapina, aclaró el doctor seco. Un antipsicótico muy potente. Lo usamos para tratar esquizofrenia o trastornos bipolares graves. No es medicación para la ansiedad. No se mezcla con vino. Con esta dosis estoy obligado a avisar a la policía. Esto parece un intento de suicidio o algo peor. Diego empezó a balbucear. ¿Suicidio? No, ella es feliz. Solo estábamos celebrando. Déjeme explicarle los efectos, insistió el médico. En una persona sana, una dosis así no solo provoca convulsiones, puede imitar una demencia de aparición rápida, confusión, lenguaje arrastrado, delirios, síntomas prácticamente idénticos a un ictus grave. Y ahí estaba la última pieza de aquel asco de puzzle. No era un fármaco cualquiera, era el fármaco perfecto. No solo me enfermaría, me haría parecer loco. No querían dañarme, querían borrarme, dejarme legalmente sin mente, sin firma, sin voz, encerrarme en una residencia mientras ellos administraban mi dinero. ¿Se va a poner bien?, logró preguntar Diego, intentando recuperar el papel de marido preocupado. Le estamos vaciando el estómago y administrando antídotos, respondió el doctor. Estará muy mal unos días y, por protocolo, pasará una observación psiquiátrica de 72 horas. Pero sí, físicamente debería recuperarse. El médico me miró con tristeza. Lo siento mucho, señor Salas. Le daremos algo de tiempo a solas. Cuando se fue, el silencio pesó como plomo. Diego sabía que yo sabía, y yo sabía que, a partir de ese momento, aquello era una guerra. Su compostura era un traje barato que se le estaba rompiendo. Cayó en una de las sillas, pero no podía quedarse quieto. Vibraba como un animal enjaulado. Yo me hundí en otra silla, enterrando la cara entre las manos, fingiendo sollozos. «Papá», dijo al rato con voz afilada. «¿Estás bien?» Levanté la cabeza dejando que viera las lágrimas. «No entiendo nada, Diego. Antipsicóticos. Mi hija tiene esquizofrenia. Me lo habéis ocultado». Le ofrecí la coartada perfecta. No tardó en agarrarla. «No quería contártelo así, papá», susurró con tono compasivo falso. «Llevamos tiempo luchando con esto. La estaba tratando un especialista, el doctor Ríos. Debió confundirse de pastillas o de dosis. ¿Y la policía?», pregunté, como si me diera más miedo el escándalo que la verdad. «¿Por qué la policía, Diego?» «Es un exagerado», resopló de golpe irritado. «Solo es un residente. Lo está dramatizando todo. Ya hablé con el doctor Ríos. Viene de camino. Pondrá las cosas en su sitio». «Sí, hijo»,
musité. Llámalo, yo necesito aire. Creo que voy a vomitar. Me levanté, encorvado, y salí a trompicones por la doble puerta. No fui al baño ni a la calle. Me oculté en un rincón junto a las máquinas de refrescos, lo bastante cerca para escuchar. Diego salió al minuto, con el móvil ya en la oreja. Caminaba arriba y abajo del pasillo, susurrando con veneno en la voz. «Ríos, soy yo. El plan es un desastre». Ella se lo bebió. Lucía se lo bebió. Se quedó callado, escuchando. Se arrancaba mechones de pelo con la mano libre. No sé cómo el viejo... Algo hizo. Da igual. Él está aquí, haciéndose el confundido, el pobre viejito roto. Pero Ríos, él está bien. No es él quien ha tomado el fármaco. Otra pausa. Más jadeos. Sí, está estable, pero ya le hicieron el toxicológico. Saben que es olanzapina. Hablan de psiquiatría, de partes policiales. Esto se hunde. ¿Qué hacemos? La audiencia es a las 8, en 5 horas. ¿Cómo vamos a conseguir la curatela si él está perfecto y la loca parece ella? 8 de la mañana. Segunda pieza del plan. «No, tú escúchame», rugió. «Tú estás tan metido como yo. Tus deudas de juego no son problema mío. Te pagué para que manejaras la parte médica. Vienes a este hospital ya mismo. Les dices que el tal Cárdenas es un inepto. Les dices que tú eres su médico de referencia, que ella está inestable, que ha intentado suicidarse antes, que ha estado robando medicación. No me importa qué inventes, pero lo arreglas. Y más te vale estar listo para declarar a las 8. Colgó, respirando como si hubiera corrido una maratón. Al darse media vuelta por primera vez, me vio allí de pie. Se quedó blanco. «Papá». Yo solo... No lo dejé terminar. Me llevé la mano al pecho. Te escuché gritar. «¿Qué pasa? ¿Quién es Ríos? ¿Qué significa eso de arreglarlo?» Su mente corría, fabricando mentiras. Me sujetó por el hombro con gesto paternal y me condujo de vuelta hacia la sala de espera. «Entendiste mal», dijo con voz dulce y forzada. «El doctor Ríos es el psiquiatra de Lucía. Yo estaba enfadado. Siento lo que oíste. Creo que él la ha dejado llegar a este punto sin avisarnos». «¿Inestable?», susurré. «Suicida. ¿Crees que lo hizo queriendo?» «Él lo cree», respondió rápido. «Cree que la presión de tu venta de todo ese dinero la desbordó. Es culpa mía. Tal vez la comparé demasiado contigo. Se las apañó para culpar al dinero y presentarse a sí mismo como un marido preocupado». «Tengo que irme a casa, hijo», murmuré. «Es demasiado. Mi corazón... No puedo con esto. ¿Te quedarás tú?» Vi el alivio cruzarle el rostro. Lo último que quería era tenerme allí haciendo preguntas. «Claro, papá», dijo, casi empujándome hacia la salida. «Descansa, estás fatal. Yo me encargo de todo con el doctor Ríos. Te llamo en cuanto sepa algo». Salí del hospital tambaleándome, todavía interpretando al anciano debilitado. Las puertas automáticas se cerraron tras de mí, y en cuanto sentí el aire frío de la madrugada, enderecé la espalda. El temblor desapareció. La pena se convirtió en algo duro y frío. Eran las 3 de la mañana. Tomé un taxi. «Lléveme a la calle Saus 47», dije primero, la casa de Lucía y Diego. Vivían en una mansión nueva que mis 60 millones aún no habían pagado. Sabía dónde guardaban la llave de repuesto, bajo una maceta con un helecho muerto junto a la puerta trasera. Diego se creía ingenioso. Yo pensaba que era flojera. Entré sin encender las luces, el corazón acelerado, no por miedo, sino por adrenalina. Subí directo al despacho. Encendí el portátil de Lucía, sin contraseña. Otra muestra de su arrogancia. Jamás consideraron que yo fuera una amenaza. Abrí el correo. No tuve que buscar mucho. Escribí Ríos en el buscador. Saltó toda una cadena de mensajes entre Lucía, Diego y Dr. A. Ríos. El asunto, Plan Salas. Leí. Cada palabra era un puñal. De Diego a Dr. A. Ríos, asunto, Plan Salas. Ríos se está volviendo un problema.
Está haciendo preguntas sobre los envíos. La venta de la empresa es un desastre para nosotros. Hay que adelantar el calendario. Respuesta de Ríos. El riesgo es alto. Para una intervención psiquiátrica forzosa, hace falta un evento disparador. No basta con decir que está confundido. Tiene que estarlo. He recetado la olanzapina con un nombre falso. La dosis recomendada inducirá psicosis aguda y síntomas de ictus en 20 minutos. Correo de Lucía. Lo haré en la cena de celebración. Estará distraído. Confía en mí. En cuanto esté en el hospital, tú te encargas, Ríos. Lo certificas. Diego presenta la petición a primera hora. Tenemos que controlar los activos antes de que empiece la auditoría federal. La auditoría. Tenía razón. No se trataba solo del dinero, sino de lo que podía destapar. El último correo era de un bufete a nombre de Diego y Lucía. Asunto. Adjunto, petición curatela urgente, Pedro Salas. Abrí el PDF. Ahí estaba toda mi vida reducida a párrafos legales. El solicitante, Diego Fuentes, pide curatela urgente sobre su suegro, Pedro Salas, por presentar signos de demencia senil de rápida progresión, paranoia, confusión y mala gestión financiera, respaldado por el testimonio pericial de su médico de cabecera, el doctor Alberto Ríos. La vista estaba fijada para el 4 de noviembre a las 8 en la sala 3B. Hoy. En menos de 5 horas habían planeado que me drogaran, que un médico corrupto me declarara incapaz y que un juez les entregara el control de mis 60 millones. Para las 9 de la mañana yo debía ser un anciano protegido, y ellos los dueños de todo. Miré el reloj de pared. Eran las 3:55. Cerré el portátil. Hoy no, susurré al salón vacío. Ni hoy, ni nunca. Salí de aquella casa a las 4 en punto. Conduje hasta mi vieja casa y luego directo al edificio de oficinas del centro. Ya no era el padre culpable, ni el viudo dolido. Volvía a ser el director general. Cogí el móvil y marqué un número sin dudar. Más vale que sea un tema de seguridad nacional, Pedro, gruñó una voz grave y cascada al contestar. Herrera, dije con tono firme, despierta. Te necesito en el despacho. No por la mañana. Ahora. Hubo una pausa mínima. Voy para allá. El licenciado Héctor Herrera no hace preguntas inútiles. No es abogado de familia, no lleva testamentos ni divorcios. Es un tiburón. Estructuró la venta de Apex Biovida. Aplastó con un contrainterrogatorio una demanda por patentes que pretendía hundirme. Me di cuenta de que era el único hombre capaz de ayudarme. A las 4:30 aparqué en el garaje subterráneo de su torre de oficinas. La ciudad era un fantasma envuelto en niebla. Subí en el ascensor privado hasta el ático. El vestíbulo estaba oscuro, pero las luces del despacho de la esquina ya estaban encendidas como un faro. Herrera, impecable en camisa blanca y corbata, con una cafetera humeante detrás, miraba por la ventana la ciudad dormida. Pedro, dijo sin girarse, tienes cara de haber visto un fantasma. Peor, Héctor, respondí sentándome frente a su enorme escritorio. He visto un monstruo, a dos, y uno de ellos es mi propia hija. Durante media hora le conté todo, sin llorar, sin gritar, como un informe cronológico, frío. Los 60 millones, la cena, el aviso de Iván, el cambio de copas, el desplome, urgencias, el diagnóstico de olanzapina, los intentos de Diego por culpar a una alergia. Él escuchaba con el rostro impasible, los dedos entrelazados, y luego cometió su primer error, concluí. Me dio el nombre de su médico, Ríos. Pensó que yo era un viejo roto y desprevenido, y habló delante de mí. Le repetí la llamada en el pasillo. Ríos, el plan es un desastre. Ella se lo bebió, la vista es a las 8, tienes que arreglarlo. Después le conté lo de la casa, los correos, el plan Salas, la auditoría, la petición de curatela. La máscara de Herrera se agrietó apenas, una sonrisa lenta y helada. Viejo zorro, murmuró. ¿Y lo guardó todo? Todo. Correos, borradores, adjuntos. Magnífico.
asintió. Y la audiencia hoy a las 8. En la 3B, confirmé. Bien, iremos, pero no a defenderte. Vamos a atacar. El punto débil es Ríos. Es el vínculo entre el plan de Diego y el delito. Ellos creen que van a un trámite de familia a aplastar a un anciano confuso. No saben que van a su propia ejecución. Marcó un número abreviado. Paredes, soy Herrera. Despierta. Necesito un informe completo sobre un médico. Alberto Ríos. Todo. Cuentas, deudas, sanciones del colegio médico, amantes, multas. Y lo necesito no ahora, sino hace media hora. Colgó. Miró su reloj. Eran las 5:15 y el cielo empezaba a aclarar. La adrenalina inicial empezaba a mezclarse con un cansancio denso, el cansancio de un general en la víspera de una guerra que no buscó. Mientras él tomaba notas, me encontré hablándole de Laura, de cómo, desde la primera cena con Diego, ella lo vio. «No ve a Lucía», me dijo aquella noche con el libro cerrado en el regazo. «Ve tu apellido, ve Apex Biovida». Yo la acusé de cínica. Años después, cuando él perdió una inversión de $20,000 y Lucía vino a pedirme ayuda llorando, escribí el cheque sin pensarlo. Aquella noche, Laura estaba furiosa, no conmigo, con él. «Es un parásito, Pedro», me dijo, «y le está enseñando a nuestra hija a hacerlo también». Tuvimos la discusión más fuerte de nuestra vida. Yo la acusé de estar celosa de la felicidad de Lucía. Ella nunca volvió a tocar el tema. 3 años después, estaba muerta, y Diego, apenas 2 semanas después del funeral, me pidió que le avalara un coche nuevo por Lucía. También lo hice, y ahora allí estábamos. Herrera no me dio palmaditas ni discursos sobre el duelo. Empezó como simple codicia, dijo, pero esto, drogarte, un médico corrupto, una vista urgente, esto es desesperación. $300,000 para un doctor son una palanca enorme. Ese hombre debe estar enterrado en deudas. En ese momento sonó el teléfono privado del despacho. Herrera contestó de inmediato. «Habla Paredes. ¿Qué tienes?» Escuchó, tomó notas. «¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Seguro? Bien, envíalo cifrado ya». Colgó y me miró. «Es peor de lo que pensábamos», dijo. «Nuestro investigador ha rastreado las finanzas de Ríos. No solo tiene deudas. Ha acumulado $310,000 en apuestas deportivas con una casa de apuestas offshore. Y atención, ¿de quién depende esa casa? De una sociedad pantalla registrada a nombre de DF Imports, Diego Fuentes Imports. Diego no solo le debe dinero», susurré. «Lo posee». «Exacto. No es un cómplice. Es un títere». Herrera cerró el maletín. «Son las 6:15, vámonos. Tenemos una audiencia». A las 6 en punto sonó mi móvil. El nombre de Diego apareció en la pantalla, con una foto sonriente de una barbacoa de otro tiempo. Herrera me hizo un gesto. «Altavoz», ordenó. «Y recuerda quién eres, un viejo asustado que acaba de ver a su hija desplomarse». Contesté, modulando la voz para que temblara. «¿Diego? Papá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? He llamado a tu celular, a la casa, casi llamo a la policía. ¿Estás bien?» Su tono era una obra de arte de falsa preocupación. «No lo sé», dije. «Estoy en una cafetería. No podía volver a la casa. Las cosas de Laura, necesitaba pensar». Suspiró, no de alivio, sino satisfecho. Había localizado a su presa. «Lo entiendo», dijo suave. «Pero tengo noticias. Son sobre Lucía». «¿Está peor?», pregunté, dejando que la voz se quebrara. «No, está estable. Está descansando». Hizo una pausa calculada. «Hablé con su médico, su verdadero médico, el especialista que la lleva desde hace meses, el doctor Ríos». «¿Ríos?», repetí, como si el nombre me sonara vagamente. «¿El hombre al que llamabas en el hospital?» «Sí, papá. Está preocupado. Por ti». Dejé un silencio largo para que llenara el hueco. «¿Por mí? ¿Por qué?» «Dice que, por lo que le conté,
tus olvidos, tu reacción en el restaurante, lo confuso que estás ahora. Uso mi propia actuación como prueba contra mí. Dice que las enfermedades neurológicas pueden ser genéticas, que lo de Lucía puede ser un aviso de lo que te pasa a ti. Brillante en su maldad, quería conectar el colapso de Lucía con mi supuesta demencia, usando como puente al doctor sobornado. No entiendo, murmuré. Yo me siento bien. Solo estoy triste, hijo. Papá, escúchame. Adoptó un tono de hijo que se ve obligado a tomar las riendas. El doctor Ríos es el mejor, y ahora mismo va hacia tu casa para verte. Es por tu bien. Yo estaré allí en media hora. Ahí estaba. No había podido atraparme en el hospital, así que traía a su médico a mi salón. Ríos llegaría, me encontraría solo, nervioso, tras una noche horrible, y redactaría su informe para leerlo ante el juez a las 8. ¡No!, grité, subiendo el tono hasta la histeria. «No quiero médicos. No estoy enfermo, Diego. Solo estoy cansado». «¿Por qué haces esto?» Le di exactamente los síntomas que él necesitaba: comportamiento errático, paranoia, rechazo al tratamiento. Oí cómo sonreía al otro lado de la línea. «Papá, ¿te escuchas? Estás gritando, no tiene sentido. Es justo lo que el doctor decía. Por favor, solo ve a casa, deja que te vea. Hazlo por Lucía». Solté un sollozo largo, ahogado. «Está bien. Sí, necesito ayuda. Iré a casa». Colgué. El silencio volvió al despacho de Herrera. Él no se movió, con una sonrisa fina clavada en los labios. «Es buen mentiroso», dije, con mi voz real, firme de nuevo. «Es un mentiroso desesperado», corrigió Herrera cerrando el maletín. «Acaba de confirmar su plan. Envía a su testigo estrella a tu casa a fabricar pruebas para una audiencia que él cree que tú ignoras». Miró el reloj, las 6:45. «Él cree que te tiene acorralado en tu salón. Nosotros...» Abrió la puerta. «Nosotros iremos al juzgado, a la 3B, y llegaremos pronto». El Palacio de Justicia olía a café recalentado y cera vieja. No era mi mundo de salas de juntas y contratos internacionales. Era el mundo de pleitos familiares y traiciones pequeñas. Me daba asco. Herrera y yo nos quedamos al fondo del pasillo mirando la puerta de la sala 3B. Habíamos llegado temprano, pero ellos aún antes. A través del cristal reforzado de la puerta los vi. Diego, con su mejor traje gris carbón, pagado por mí, ojeroso, sudoroso, caminando de un lado a otro. A su lado, un abogado joven de traje demasiado brillante y gomina excesiva. Parecía sacado de un anuncio nocturno. En el banco de madera, rígido, estaba el doctor Ríos. No se movía, con las manos tan apretadas que se le blanqueaban los nudillos. Era un hombre metido en una jaula de $310,000. Se secaba la frente con un pañuelo a cada rato y miraba hacia la puerta con miedo, como si esperara ver entrar a su verdugo. Diego dejó de pasear y se inclinó para susurrar al oído de su abogado. No oí las palabras, pero no me hacían falta. Se notaba la histeria en la forma en que movía las manos. El abogado intentaba calmarlo. Para él, un anciano desaparecido era un regalo. «Es perfecto». Alcancé a oír que murmuraba Diego. «No está aquí». «Claro que no», asintió el abogado. «Ríos fue a su casa, tal como planeamos». Tocó el timbre 20 minutos. No contestó nadie. «El viejo se ha ido. Seguro que va en bata por la autopista». Se inclinó aún más, bajando la voz, pero lo bastante alto como para llegar al pasillo silencioso. «Es mejor que el plan original. Es una persona desaparecida, confundido, asustado. Un peligro para sí mismo. El juez tendrá que darnos la curatela. Tendremos la tutela antes de las 9. Sentí la mano pesada de Herrera sobre mi hombro. «Todavía no, Pedro», susurró. «Déjalos, que se hundan solos». Oí a Lugier desde dentro. En pie, entra en sala el honorable juez Andrade. El reloj marcaba las 7:59. Herrera se ajustó la corbata. Sus ojos brillaban.
No eran los de un abogado, sino los de un tiburón que huele sangre. Llegó la hora. Nos quedamos aún unos segundos fuera. Dentro, oí la voz seca del juez. Estamos aquí para celebrar vista urgente sobre la curatela de Pedro Salas. Caso 774B. ¿Está presente el solicitante, Diego Fuentes? Escuché la silla arrastrarse. La voz del abogado. Sí, señoría. Miguel Jiménez, en representación del solicitante, que está presente. Empezó a interpretar su papel de defensor abnegado. Señoría, venimos hoy en las circunstancias más trágicas. Mi cliente y su esposa, Lucía, hija del señor Salas, llevan meses lidiando con un deterioro mental rápido y catastrófico del señor Salas. Intentaron manejarlo en privado, pero anoche ocurrió un incidente terrible. Es una acusación grave, interrumpió el juez. El señor Salas, en un episodio de paranoia y confusión, agredió a su propia hija en un restaurante, siguió el abogado. Provocó un escándalo y luego huyó. Está desaparecido. Podía imaginar al juez asintiendo con gesto grave, resignado. Había visto historias parecidas. Mi cliente y el médico de la familia, el doctor Alberto Ríos, presente hoy, acudieron esta mañana al domicilio del señor Salas para comprobar su estado, añadió Jiménez. Encontraron la casa vacía. El señor Salas ha desaparecido con acceso a 60 millones de dólares, sin capacidad para gestionarlos. Es un peligro para sí mismo. Pedimos respetuosamente la curatela urgente para protegerlo y preservar su patrimonio. Siguió un silencio denso. El juez carraspeó. Dado el patrimonio y la desaparición, Herrera empujó la puerta sin llamar. El golpe resonó en la sala, cortando la frase del juez. Disculpe nuestro retraso, señoría. Tronó su voz, llena la sala. Parece que nos dieron una hora ligeramente incorrecta para esta vista. Entramos. Yo primero, con Herrera a mi lado. No era un viejo desaliñado. Llevaba mi mejor traje italiano hecho a medida, el que había comprado para la firma de la venta. Zapatos brillantes, pelo peinado, mirada firme. Miré directamente a Diego. El color se le escapó del rostro. Se quedó del mismo tono que la cera de una vela vieja. La boca entreabierta. Parecía ver un fantasma. Su abogado se giró de golpe. La sonrisa se le quebró. El doctor Ríos, en la primera fila, dejó escapar un pequeño gemido, un sonido de terror puro. Se encogió sobre sí mismo, con los ojos clavados en mí. Me dijiste que estaba perdido, parecía decirle a Diego. Me senté con calma en la mesa de la defensa, coloqué el maletín a mis pies. Herrera se acomodó a mi lado. El juez nos observaba con el ceño fruncido. Señor Jiménez, dijo, cortante, ha dicho a este tribunal que su suegro estaba desaparecido, y sin embargo parece estar muy presente. ¿Quiere explicar esta discrepancia? El abogado tragó sudando. Señoría, esto es una sorpresa, una grata sorpresa, por supuesto. Estamos aliviados de verlo bien. Esto confirma nuestra preocupación. Su comportamiento errático, su desaparición y ahora su repentina reaparición, refuerza la urgencia de la petición. Intentaba convertir mi presencia en prueba de mi locura. Una audacia casi admirable. Nos gustaría llamar a nuestro primer testigo, añadió apresurado. Alguien que puede hablar del estado mental del señor Salas, el doctor Alberto Ríos. El ujier lo llamó. Ríos se levantó como si lo hubieran electrocutado. Subió al estrado con la mano temblando tanto que casi no pudo jurar. «Doctor Ríos», empezó Jiménez, «usted es el médico de cabecera del señor Salas, ¿correcto?» «Sí, he estado llevando su caso», mintió. «En su opinión profesional, ¿cuál es el estado mental actual del señor Salas?» Ríos evitó mirarme. Clavó la vista en un punto del fondo. El señor Salas presenta un deterioro severo. Síntomas clásicos de demencia de aparición rápida. Paranoia, pérdidas de memoria, agitación. Está muy confundido.
¿Es capaz de manejar sus asuntos? En absoluto. Es un peligro para sí mismo y fácil de manipular. No entiende transacciones complejas como la venta de su empresa. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Herrera se levantó despacio, con una sonrisa peligrosa. Solo unas pocas cuestiones, señoría. Se acercó al estrado como quien se acerca a un experimento interesante. Doctor Ríos, buenos días. Ha pintado usted un cuadro muy serio. Dice ser el médico de cabecera del señor Salas. Interesante, porque aquí... Levantó una carpeta. Tengo el historial médico completo del señor Salas de los últimos 20 años. Su verdadera médica de cabecera, la doctora Patel, lo ha declarado en perfecto estado hace 3 meses. Su nombre, doctor Ríos, no aparece en ninguna parte. ¿Cuándo empezó exactamente a llevar su caso? Ríos tragó saliva. Fue una consulta privada, a petición de su yerno. Ah, de Diego Fuentes. ¿Cuándo fue la última vez que vio usted al señor Salas? Esta mañana. Ahí vio una vía de escape y se lanzó. Fui a su casa alrededor de las 7. Estaba muy agitado, confundido. Salió huyendo. Eso confirmó mis temores. Así que lo vio a las 7 en su casa, repitió Herrera. Curioso, porque a las 7 de la mañana el señor Salas estaba sentado en mi despacho, tomándose un café y preparándose para esta vista. ¿A quién vio usted exactamente, doctor? La sangre abandonó el rostro de Ríos. Debí confundir las horas. Fue ayer. Sigamos, dijo Herrera dejando caer el tema con un gesto. Hablemos de sus finanzas. Se ha mostrado usted muy preocupado por las del señor Salas. ¿Y las suyas? Objeción, señoría. Irrelevante, saltó Jiménez. Totalmente relevante, replicó Herrera. Afecta al móvil de este testigo. Denegada. Responda, doctor, ordenó el juez. Herrera colocó un documento ampliado en un caballete. ¿Reconoce esta cuenta, doctor? Es de un banco en las Islas Caimán. A su nombre. Eso es privado. Ya no, sonrió Herrera. Aquí vemos ingresos periódicos procedentes de una sociedad llamada DF Imports. ¿Le suena, doctor? Permítame ayudarle. DF Imports es una pantalla propiedad de Diego Fuentes, el yerno del señor Salas. Durante 6 meses usted ha recibido pagos de esa empresa en esta cuenta secreta. Total, $310,000. La sala contuvo el aliento. Mi investigador también ha rastreado el destino de ese dinero, continuó Herrera. Esta cuenta está vinculada a casas de apuestas deportivas online. ¿Es cierto, doctor, que mantiene deudas por más de $300,000 con la casa de apuestas de la que Diego es dueño en la sombra? Ríos se rompió. No fue un derrumbe lento, sino una explosión. «¡Me tenía cogido!», gritó entre sollozos. «Compró mi deuda. Dijo que me destruiría, que me denunciaría al colegio médico. Me dijo que el viejo ya estaba confundido, que sería fácil. Solo necesitaba un informe para proteger a su familia. Me dio el frasco. Me dijo qué decir. Fue él. Él lo planificó todo. Me obligó». Se desplomó sobre el estrado, llorando. El juez lo miraba horrorizado. El taquígrafo casi no daba abasto. Jiménez se dejó caer en su silla, sabiendo que su carrera se estaba yendo por el desagüe. Diego, en cambio, se levantó como poseído. «¡Miente!», bramó, señalándome. «El loco es él. Él intentó matar a su propia hija. Es violento, senil. Arréstenlo». El juez mandó callar a gritos. «¡Basta! ¡Orden en la sala!». Cuando se hizo silencio, me miró. «Señor Salas, ha escuchado usted acusaciones extraordinarias. La petición lo pinta incapaz. El testigo admite que fue sobornado. Su yerno lo acusa de intento de homicidio. ¿Tiene algo que decir?». Me levanté despacio, abotoné la chaqueta y miré no solo al juez, sino a todos. «Sí, señoría», dije con la calma aprendida en 40 años de juntas. «La verdad siempre es más sencilla que la mentira. Mi hija intentó drogarme anoche. Echó un polvo en mi copa, un fármaco que el doctor Ríos le consiguió. La idea era que yo pareciera confundido y senil.
Se equivocó de copa y se lo bebió ella. Eso es el qué. El por qué es aún más interesante y tiene que ver con mi yerno. Expliqué cómo, durante meses, Diego solo había mostrado interés por una parte muy concreta de mi empresa, la logística. Mis contenedores refrigerados, las rutas rápidas y auditadas por las autoridades. Pensé que solo intentaba impresionarme, proseguí. Me equivocaba. Los hechos y una investigación privada muestran que ha estado usando esos canales, la reputación limpia de mi empresa, para introducir sus propios productos ilegales en el país. La venta de Apex Biovida a una farmacéutica extranjera por 60 millones no era su oportunidad, era su condena. Miré al juez y luego a Diego, que ya estaba gris. La operación desencadena una auditoría federal exhaustiva de los últimos 5 años, cada envío, cada contenedor. Diego sabía que lo iban a descubrir, por eso necesitaba apresurar el plan Salas, drogarme, que su médico me declarara incapaz, lograr la curatela antes de que empezara la auditoría y huir con mis 60 millones, dejando a mi hija como chivo expiatorio. Diego estalló, lanzó un rugido animal y se abalanzó sobre mí, trepando por encima de la mesa. No llegó. 2 hombres del fondo, con trajes discretos y postura demasiado recta para ser funcionarios de juzgado, se levantaron en un mismo movimiento. Lo interceptaron en el aire y lo estamparon contra el suelo. «¡Lo mataré! ¡Te mataré!», vociferaba, mientras uno de ellos le esposaba las muñecas. El otro se puso en pie, mostró una placa. «Agente especial Dávila, FBI», dijo, como quien lee el menú. El licenciado Herrera nos avisó a las 6:30. «Estamos aquí por la auditoría». Se giró hacia Diego. «Diego Fuentes queda detenido por conspiración para cometer fraude, contrabando interestatal y soborno a un funcionario médico. Tiene derecho a guardar silencio». Yo solo lo observé marcharse, arrastrado, convertido en un animal rabioso esposado. Miré a Ríos, encogido de vergüenza, y a Herrera, que ya guardaba sus papeles. La guerra había terminado, había ganado, pero no estaba en paz. Faltaba algo. No era el dinero, ni la victoria legal. Era Lucía. Horas más tarde entré en la planta de psiquiatría del Hospital San Judas. Había un policía en la puerta de su habitación. Me dejó pasar. Lucía estaba sentada en la cama, con la luz dura de la tarde marcando las ojeras. Tenía el suero en el brazo, la tele encendida con el volumen bajo. En la pantalla salían imágenes de Diego esposado saliendo del juzgado, la voz de la presentadora hablando de escándalo de contrabando y curatela fraudulenta. Las lágrimas le corrían silenciosas por la cara. Al verme, se incorporó un poco. «Papá», susurró. Me desperté y vi eso. ¿Qué le hicieron a Diego? Todavía mentía. Incluso en ese momento, su primer impulso fue hacerse la víctima. Yo no levanté la voz. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. «Lo detuvieron, Lucía», dije sin dramatismo. «Contrabando, fraude». «No sabía nada», sollozó. «Te lo juro. Pensé...». Me giré y la miré bien. Vi el parecido con su madre y también algo más duro que nunca quise admitir. «¿Sabías lo suficiente?», respondí tranquilo. «Quizá no sabías del contrabando, te concedo eso. Pero sabías que ibas a drogarme. Sabías que esta mañana ibas a una vista para declararme demente. Sabías que tu marido sobornaba a un médico. Sabías que ibas a ayudarle a robarme 60 millones. Eso lo sabías». Se le cortó el llanto. Me miró, deshecha. «Él me convenció», murmuró. «Dijo que estabas perdiendo la cabeza, que podías arruinarlo todo, que era la única forma de protegerte». «¿Y le creíste a él antes que a mí?», pregunté. «Al hombre que nunca ha mantenido un trabajo por encima del padre que te dio todo». No tenía respuesta. Se derrumbó, llorando ya sin máscaras. La dejé llorar. Yo había salvado mi patrimonio y mi cordura legal, pero había perdido a mi hija hacía tiempo. Solo entonces lo acepté. «Él se va a ir», dije al cabo de un rato. «Y la mujer que intentó drogarme también.
No sé quién eres ahora, pero no es mi niña». Lucía alzó la vista, aterrorizada, más por lo que venía que por la cárcel. «Voy a ir presa», susurró. «Diego, Ríos, la conspiración, lo perderé todo». «No vas a ir a la cárcel», respondí. Me senté junto a la cama. Ya no era el padre culpable, sino el arquitecto de la operación de 60 millones. Voy a usar mi dinero para arreglar esto. Todo. Contrataré al mejor equipo de abogados del país. Dirán que fuiste víctima de coerción, manipulada por un marido abusivo, que sufriste una ruptura temporal. Te mantendrán fuera de prisión. Vi cómo se encendía una chispa de esperanza en sus ojos. «Papá, gracias, yo...» Pero la palabra cortó el aire. «El dinero está ahora en un fideicomiso. Mi fideicomiso. Yo soy el único administrador. No verás un centavo. No tendrás tarjeta ni coche. Los abogados y los médicos los pagaré directamente. No heredarás nada hasta que seas otra persona y solo yo decidiré cuándo. Hasta entonces no tendrás nada». «¿Y cómo viviré?», balbuceó. «¿Cómo comeré?». «Trabajando», respondí casi con suavidad. «Tendrás un trabajo por primera vez, salario mínimo. Aprenderás lo que vale ganarse un billete. Y ya he encontrado a tu jefe. Vendrá a buscarte cuando te den el alta». «¿Quién?», no hizo falta contestar. 6 meses después, estaba en mi misma casa de siempre. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el polvo en el aire. Yo leía en el sillón de Laura. Por fin en calma. Sonó el timbre. Abrí. Era Iván, el antiguo camarero de la laurangería. Ya no llevaba uniforme de restaurante, sino un traje sencillo pero elegante y un maletín de cuero. Ahora era mi responsable de finanzas personales, con un sueldo de 6 cifras bien ganado. «Señor Salas», saludó entrando. «¿Cómo va todo, Iván?», pregunté sirviendo café en la cocina. «Los mercados estables», dijo abriendo el maletín sobre la mesa. «El fondo de la fundación está creciendo y traigo el primer informe del albergue». El albergue. El proyecto al que destinamos los primeros 5 millones, un lugar para quienes no tenían a dónde ir. «¿Y bien?», pregunté. Iván revisó sus papeles. Lucía Salas completó su primera semana de trabajo. Turno de noche. Su supervisora dice que fue obediente, aunque lenta. «Lenta está bien», respondí, «mientras sea minuciosa». «Lo fue», confirmó Iván con una media sonrisa. La asignaron a saneamiento este primer mes. Limpió todos los baños de las 3 salas a la perfección. Tomé un sorbo de café y miré, por la ventana, el viejo roble que Laura y yo plantamos 40 años atrás. Las hojas empezaban a volverse doradas. «Bien», dije en voz baja. «Eso está bien». Me volví hacia Iván. «Muy bien, hijo. Ahora hablemos de las proyecciones trimestrales. Por primera vez en mucho tiempo estaba en paz. Esta historia es una lección brutal de cómo la codicia y el sentimiento de derecho pueden cegar por completo a las personas. Lucía y Diego estaban tan obsesionados con los 60 millones que subestimaron al hombre que los había ganado. Vieron a un padre frágil y olvidadizo, no al director general que siempre iba 10 pasos por delante. Demuestra que la verdadera fuerza no está en el lujo que exhibes, sino en la resolución silenciosa y calculada que mantienes. Al final, deja claro que las acciones tienen consecuencias que te cambian la vida para siempre, y que, a veces, el único camino hacia la redención pasa por perderlo todo para aprender el valor de la integridad. Tú, en el lugar de Pedro, ¿qué habrías hecho? ¿Fue justa su decisión final? Si te gustó la historia, por favor, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Relatos de Herald. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios los bendiga.